Oración inicial. Vamos a invocar al Espíritu Santo para que Él nos ayude y que nuestros corazones vayan uniéndose a la voluntad del Señor. Que entendamos que cuando escuchamos el Catecismo de la Iglesia Católica, iremos conociendo la voluntad de Dios, lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Catecismo de la Iglesia Católica es una posición ordenada de la doctrina católica, es decir, que es una especie de síntesis o de compendio de todo lo que piensa la fe católica sobre diversos temas. Entonces es muy útil para tenerla como referencia segura sobre lo que piensa, lo que dice la Iglesia con respecto a un determinado tema. Recordemos que tiene 4 fuentes principales: la Sagrada Escritura, los Santos Padres, la liturgia y el magisterio de la Iglesia. Finalmente, recordar que no fue solo una reacción del Vaticano, sino que a través de la sinodalidad liderada por el cardenal Ratzinger logró recoger durante casi 12 años las opiniones de toda la Iglesia Católica. Está dividida en 4 partes que vienen a partir del numeral 26, una vez que hemos superado el prólogo. La primera parte, titulada La profesión de la fe, contiene una oportuna síntesis de la lex credentia, es decir, de la fe profesada por la Iglesia Católica, tomada del símbolo apostólico, ulteriormente explicado y detallado por el símbolo niceno-constantinopolitano, cuya constante proclamación en la Asamblea Cristiana mantiene viva la memoria de las principales verdades de la fe. La segunda parte, titulada La celebración del ministerio cristiano, presenta los elementos esenciales de la lex celebrandi. El anuncio del Evangelio encuentra efectivamente su respuesta privilegiada en la vida sacramental. En ella, los fieles experimentan y dan testimonio en cada momento de su existencia de la eficacia salvífica del ministerio pascual, por medio del cual Cristo ha consumado la obra de nuestra redención. La tercera parte, titulada La vida en Cristo, presenta la lex vivendi, es decir, el compromiso que tienen los bautizados de manifestar en sus comportamientos y en sus decisiones éticas la fidelidad a la fe profesada y celebrada. Los fieles, en efecto, están llamados por el Señor Jesús a realizar las obras que corresponden con su dignidad de hijos de Padre, de la caridad del Espíritu Santo. La cuarta parte, titulada La oración cristiana, ofrece una síntesis de la lex orandi, es decir, de la vida de oración. A ejemplo de Jesús, modelo perfecto de orante, también el cristiano está llamado al diálogo con Dios en la oración, de la que es expresión privilegiada del Padre Nuestro, la oración que nos enseñó el mismo Jesús. No es un libro de lectura el catecismo, hay que decirlo, sino un libro de consulta, una especie de diccionario. Ahora, si alguien se lo quiere leer, pero en realidad no está hecho para eso, como una novela de principio a fin, sino para ser consultada cada vez que hay alguna duda o se requiere precisar algún aspecto de las peticiones, una respuesta desde la fe para que no quede simplemente como una opinión, sino que se vea que está basada en un documento de seriedad, digamos, con la autoridad que eso es más o menos el catecismo. Ahora veremos cómo usarlo, uno de los propósitos de este curso. El texto en el catecismo está dividido en párrafos o numerales y cada numeral está señalado con un número, como se ve acá. Por ejemplo, este numeral: la libertad hace al hombre responsable de sus actos en la medida en que estos son voluntarios. El progreso en la virtud, el conocimiento del bien y la ascesis acrecientan el dominio de la voluntad sobre los propios actos. Es el numeral 1734. Si lo necesito citar, no tengo que copiar todo el texto, simplemente con decir catecismo o catecismo de la Iglesia Católica 1734. Los números más pequeños que aparecen aquí abajo, en este caso el 1036 y el 1804, son párrafos que se relacionan con lo que dice este texto. Entonces, ya ubicando un número, podemos obtener 3 números relacionados con el tema, y ya con estos 3 números
se puede perfectamente redactar una respuesta. Si nos fuéramos al 1036, probablemente encontraremos otros números también relacionados. Además de lo visto anteriormente, el catecismo cuenta con un índice temático que está al final del mismo. Esto lo encontramos en el libro físico, no en el digital, que nos permite consultar diferentes referencias de un tema. Por ejemplo, si yo necesito hacer un trabajo sobre la dignidad humana, sobre la libertad, solidaridad o cualquier otro tema, me voy a este índice temático y busco el tema que estoy consultando para poder hacer referencia de qué numerales están relacionados con esta temática. Tenemos, por ejemplo, acá el concepto de libertad y ahí me aparecen todos los numerales del catecismo donde se cita o se habla de la libertad. Entonces yo puedo ir consultando de uno en uno y ahí puedo ir consultando todos los números relacionados con la referencia que estoy consultando y de esa forma puedo seguir ampliando todo el conocimiento del concepto que estoy revisando únicamente utilizando el catecismo y no teniendo que tener una gran biblioteca para poder hacer este trabajo. Las S significan siguientes, es decir, en este caso, el numeral 160 nos indica que después de ese numeral vamos a poder seguir encontrando temas relacionados con la libertad. Se recomienda generalmente fijarse en esto porque significa que ya no es solamente un título, un numeral que habla sobre un tema, sino que son más numerales que vienen a continuación. Además del índice temático, el catecismo también cuenta con un índice de textos. Si yo quiero saber, por ejemplo, cuánto usa el Evangelio de Lucas el catecismo, me voy al índice de la escritura y voy a ver todas las citas de Lucas que están en el catecismo. Si tengo dudas sobre cómo se cita o cómo se interpreta un texto bíblico, me voy al índice temático, busco este texto bíblico y ya puedo hacer una referencia sobre cómo interpreta el catecismo este versículo o este pasaje bíblico. También encontramos documentos de la Iglesia. Si quieres saber, por ejemplo, cuántas veces el catecismo cita la Lumen Gentium del Concilio Vaticano II o cuántas veces aparece San Agustín en el catecismo, consultamos el índice y ahí aparecen todas las referencias donde están relacionados el tema que estoy buscando o el escritor eclesiástico que quiero consultar. Con estas herramientas que vimos hoy, ya sabes cómo usar el catecismo y sabes cómo desarrollar un tema a través de él. En nuestra próxima lección vamos a hablar sobre el prólogo que corresponde a los numerales del 1 al 25. Oración final. Gracias por habernos traído acá el día de hoy. Gracias por concedernos la gracia de amar, para entregarte cada día más nuestra buena disposición para hacer tu voluntad. Haznos dóciles a tus inspiraciones y así poder seguir gozando de los dones del Espíritu Santo y de la mano de nuestra Madre María como nuestra más grande intercesora. Amén.